Buenas noches, vamos a empezar con el último tema, creo que es de cirugía. No sé. El penúltimo. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar con esta clase, por lo menos es la última que tienen conmigo, en la cual vamos a hablar acerca de abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Este es un tema muy interesante, bastante controversial. Entonces he tratado de poner algunas definiciones claras para que ustedes puedan entenderlo, pero aún para los cirujanos es un tema bastante complicado. Entonces, un poquito de epidemiología. Recuerden que el principal síntoma que tenemos de abdomen agudo quirúrgico es el dolor, ¿sí? Y los pacientes de emergencia vienen por dolor abdominal justamente. Entonces tenemos acá algunas estadísticas, ¿no? De que, bueno, ¿cuánto representa esto el servicio de urgencias? En Estados Unidos se ha visto de que más de 7 millones de personas acuden a emergencia por esto, ¿no? Que representa más o menos un 7% de las urgencias, ¿no? En América Latina, en México, más o menos el 30% de todas las consultas de urgencia son por dolor abdominal, y emergencias quirúrgicas de estas son más o menos un poco menos de la mitad, ¿no? El 40%. Se estima que más o menos la mitad de los dolores abdominales agudos que son internados y hospitalizados por urgencia requieren una cirugía un poco menos de la mitad, ¿no? El 40%. Y en el ingreso hospitalario, cerca del 40%, eso es importante, ¿no? Es diagnosticado de forma errónea, por lo que la mortalidad global es alta, más del 10% generalmente, y se eleva generalmente al doble, al 20%, si el paciente requiere algún tipo de cirugía. O sea, miren, el dolor abdominal es una causa por la que todos, o tenemos algún familiar, o todos alguna vez hemos ido a urgencias o a emergencia, nos han visto, nos han puesto algún analgésico, pero cuando estamos ante un caso de un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, o un abdomen agudo en sí, este tiende a tener una mortalidad más alta, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué sucede? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué los pacientes con abdomen agudo quirúrgico tienden a fallecer más que un paciente con un abdomen doloroso por, no sé, ya diagnosticado por una colecistitis o por una apendicitis? ¿Por qué es que los pacientes diagnosticados como abdomen agudo quirúrgico tienen una mortalidad más alta, ¿no? Es que el abdomen agudo quirúrgico es un reto, ¿sí? El abdomen agudo en sí, no médico quirúrgico, es un reto para el cirujano general o para el médico en sí que lo recibe, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conjunto de signos y síntomas que tienen como base principalmente el dolor, ¿no? El dolor que se caracteriza por ser intenso, de inicio súbito, que tiene una evolución menos a 48 horas, pero este puede ser por un origen abdominal o extraabdominal. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? No tenemos clara la etiología de este dolor. Simplemente el paciente viene con un dolor intenso a nivel del abdomen que tiene poco tiempo de evolución. Y ahora, este dolor, para caracterizarse como un abdomen agudo, tiene que acompañarse de signos de irritación peritoneal. Generalmente tiende a una rigidez muscular o incremento de la sensibilidad o inclusive resistencia involuntaria. Pero como mencionamos, no siempre las patologías pueden ser abdominales. También puede ser un reflejo de una patología extraabdominal que tenga el paciente. Entonces, este abdomen agudo en sí se va a clasificar como abdomen agudo quirúrgico y no quirúrgico, o como médico y quirúrgico, ¿no? Y generalmente el quirúrgico llega en un promedio hasta el 30%. Dentro de las causas quirúrgicas se definen 5 etiologías, que ahora vamos a ver cada una de ellas, pero tienen que saber que son 5 grupos, ¿no? La inflamación, la perforación, la obstrucción, la hemorragia y la isquemia, ¿no? Son 5 grupos grandes que engloban a todas las patologías que nos pueden dar un abdomen agudo. Y que también estas no pueden ser mutuamente excluyentes, no es que un abdomen agudo sea solamente perforativo o solamente obstructivo. Puede ser que haya sido inicialmente obstructivo, pero llega a perforarse. Entonces, estas son algunas características más claras, ¿no? Es un cuadro abdominal que tiene un inicio reciente, como vimos en la definición, ¿no? Un inicio de 24 a 48 horas, no es un inicio de 2 meses, 3 semanas, no es algo de inicio reciente. La principal manifestación va a ser el dolor abdominal. La causa muchas veces va a ser desconocida, y lo que sí, el paciente va a querer una solución urgente, ¿no? El paciente va a estar muy adolorido, va a requerir que nosotros podamos resolver esto de manera urgente. Entonces, tenemos elementos que nos presionan a nosotros en la emergencia, ¿no? El dolor, el estado general de nuestro paciente, los familiares que vienen con este paciente, la duda diagnóstica y la duda terapéutica, ¿no? ¿A qué me estoy enfrentando?
¿Qué tratamiento debo darlo? ¿Debo meterlo a cirugía? ¿Debo hacer una laparotomía? ¿Debo hacer una laparoscopía? ¿Debo empezarle solamente un tratamiento antibiótico y dejarlo en observación? ¿Qué es lo que debo hacer con este paciente? ¿Va a empeorar su estado general? Entonces aquí tenemos múltiples diagnósticos diferenciales que puede tener un abdomen agudo. Miren, son muchísimos, desde una isquemia mesentérica, a una colangitis, a una porfiria, a un quiste ovárico complicado. Entonces tenemos o un dolor agudo en específico, un cólico renal, por ejemplo, una gastroenteritis puede clasificarse como un abdomen agudo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a descifrar frente a qué estamos? Y como mencioné, hay muchas causas no quirúrgicas de abdomen agudo. Acuérdense, jóvenes, no todo paciente que va a llegar a una emergencia y que va a tener un dolor abdominal intenso, de inicio brusco, va a ser meritorio de una interconsulta cirugía. No todos los pacientes son quirúrgicos necesariamente. Aquí hay una cuadra de múltiples causas que dan un dolor abdominal agudo, un abdomen agudo, pero que no es quirúrgico. Por ejemplo, hay causas endocrinológicas y metabólicas como una porfiria aguda, una crisis diabética, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, una hiperazoemia. Puede simular un abdomen agudo, es un abdomen agudo, ¿no? No necesariamente quirúrgico. El paciente viene con un dolor abdominal intenso, una distensión, una resistencia muscular, y no necesariamente va a ser tributario de cirugía. Eso recuérdenlo, no siempre todo paciente con un dolor abdominal va a ser tributario de cirugía. Tienen que pensar también que hay otras causas. Puede tener una crisis drepanocítica, por ejemplo, el paciente tiene una anemia drepanocítica y ustedes no lo saben. O puede ser también por algún fármaco, o por una toxina, por alguna intoxicación que tenga el paciente. Entonces, no necesariamente va a ser por alguna causa quirúrgica. Ahora vamos a ver las causas quirúrgicas también. Muchas veces es imposible llegar al diagnóstico en el 100% de los casos, pero siempre debemos tomar una conducta terapéutica ante el malestar que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer, no? ¿Qué es el cirujano en este caso? Pues tenemos que ver y dar el mejor tratamiento para la patología, tanto quirúrgica como médica, ¿no? Poder decidir en qué pacientes se va a entrar a hacer la operación, o se va a decidir entrar a cirugía, y en qué pacientes no, se va a diferir la cirugía y se va a dar un tratamiento médico, ¿no? Y esto también es algo importante, ¿no? El abdomen es agudo en sí. Si bien el tema es abdomen agudo quirúrgico, el tema en sí es un abdomen agudo, ¿no? O sea, se van a enfrentar a un paciente con un abdomen agudo. Tratar de separarlo necesariamente a veces no es la mejor estrategia, ¿no? Es tratar de siempre abocar cuál es la etiología que le da este abdomen agudo a nuestro paciente y no tratar tanto de diferenciarlo, ¿no? Porque nos induce un error de estrategia de manejo. Entonces vamos a empezar a dar el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es que empezamos a valorar a nuestro paciente? Pues vamos a ver su situación actual, sus antecedentes, qué diagnóstico estamos presumiendo que puede tener, qué diagnósticos diferenciales puede ser y qué opción terapéutica le voy a dar a mi paciente. Entonces, de todas maneras, siempre va a estar estas dos cosas, esos dos puntitos, ¿no? La duda ante este tipo de pacientes, y tenemos que mantener siempre la calma, ¿no? Porque los cuadros evolutivos de abdomen siempre van de mejor a peor, generalmente nunca mejoran, ¿no? Y tomar decisiones en cuanto al beneficio y riesgo que significa una cirugía para nuestro paciente, ¿no? ¿Qué tan beneficioso va a ser esta cirugía a la cual yo lo voy a someter? ¿Qué tanto provecho le va a dar al paciente? ¿Y qué tanto riesgo tengo yo de entrar a sala de operaciones con este paciente? Entonces tenemos que recordar algo para empezar a tomar estas decisiones, un poco de la fisiopatología del dolor. Hemos hablado de que el signo característico que va a venir nuestro paciente a la emergencia, que lo va a traer, por el que va a venir quejándose, va a ser el dolor. Un dolor intenso, abdominal. Entonces tenemos que entender cómo es que se da este dolor. La fisiopatología del dolor nos habla de 3 tipos de dolores, ¿no? Dolor abdominal, me refiero. Del dolor visceral o esplácnico, que es dado por los nervios esplácnicos y los plexos que hay a nivel del abdomen. El dolor parietal o somático, que es dado por las raíces somáticas a nivel del peritoneo parietal. Y el dolor referido, que es a causa de algún dolor que está migrando a nivel del abdomen. Entonces, en caso del dolor visceral, estamos ante un dolor poco preciso. El paciente, usted le dice que le señale con un dedo, como decimos, señáleme con un dedo dónde te duele más. El paciente no puede diferenciar, simplemente se agarra todo el abdomen y se refiere que es de manera difusa. Eso es un dolor visceral, se refiere a toda la parte del abdomen. Él no puede diferenciar en qué punto o en qué cuadrante es que siente más dolor.
Generalmente se localiza en epigastrio, periumbilical o hipogastrio según la zona que lo esté originando. Y suele deberse a alguna distensión de víscera hueca, o sea, distensión de estómago, de intestino delgado o de colon, ¿no? El dolor parietal es diferente. El dolor parietal es un dolor mucho más localizado que el dolor visceral y es un dolor agudo. Es el dolor en el que el paciente nos puede decir: sí, me duele en fosa ilíaca derecha, si señala con un punto, el punto de McPune, por ejemplo. Y corresponde a las raíces nerviosas que inervan el peritoneo parietal del abdomen. Y en cuanto al dolor referido, es un dolor que se percibe en un sitio distante al sitio de origen. Por ejemplo, tenemos el dolor en el hombro izquierdo o en el hombro derecho, y aquí podemos ver las causas, ¿no? Por ejemplo, en el hombro izquierdo puede ser un dolor referido del vaso o de la cola de páncreas, imagínense un dolor de cola de páncreas que refiere al hombro izquierdo, o en el hombro derecho, por ejemplo, de la vesícula biliar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este tipo de dolor tiene una repercusión local y sistémica, y que está mediado por mediadores de la inflamación, como en todo proceso inflamatorio en nuestro cuerpo. La translocación bacteriana a través del tiempo en que demoremos tratar este abdomen. Recuerden que entre más tiempo demoremos en tratar el abdomen agudo, va a haber mayor translocación bacteriana. Ahora, el órgano que se está afectando y la capacidad de respuesta que tiene cada paciente. Recuerden que el estado inmunológico previo de cada paciente es individual. No sabemos qué capacidad de respuesta tiene un paciente, por ejemplo, de 20 años, joven, sano, a un paciente de 60 años, diabético, hipertenso, con enfermedad renal crónica. Va a ser una capacidad de respuesta muy diferente en cada uno de los casos, así se enfrentan a la misma patología. Y ahora tenemos que establecer un cuadro de situación. Vamos a tener, como dije, los 5 cuadros de abdómenes agudos que vamos a ver ahora, ¿no? El inflamatorio, el perforativo, el oclusivo, el isquémico y el hemorrágico. Y tenemos que valorar, como mencioné, los síntomas, la repercusión sistémica, el tiempo, el dolor, las variaciones. Ahora, ¿cómo es que yo voy a empezar a valorar esto en mi paciente, no? Yo empiezo con el interrogatorio. Recuerden, jóvenes, que aunque estemos en el año 2023 y ustedes empiecen a hacer su internado el próximo año o en 2 años, igual lo más importante en todo paciente que ustedes reciben en urgencia va a ser la anamnesis, como le decían a ustedes desde que empezaron a hacer clínica, como me decían a mí, como les he dicho a todos, ¿no? Lo más importante en este tipo de pacientes, cuando hay una duda diagnóstica, es hacer una buena historia clínica. El poder recabar bien desde cuándo empezó el dolor, cómo empezó, qué signo empezó, si primero fue el dolor o primero fueron las náuseas, o si primero fue la fiebre y luego las náuseas y recién después empezó el dolor abdominal. Es muy importante la cronología de los síntomas que nosotros recabemos en nuestro paciente y la forma de inicio que se tenga, ¿no? Lo más importante cuando hay alguna duda diagnóstica es hacer una buena anamnesis con el paciente, no tanto los exámenes de laboratorio, de imagen que yo voy a pedir, porque siempre esos son exámenes complementarios. Lo importante es la anamnesis que yo haga y el recaudo de antecedentes que yo tenga, ¿no? Si mi paciente tiene algún tipo de comorbilidad previa, es hipertenso, diabético, enfermo renal crónico, por ejemplo, tiene alguna enfermedad autoinmune, tiene la anemia drepanocítica, por ejemplo, es consumidor de opioides frecuentemente, consume esas drogas, o por ejemplo, si mi paciente tiene algún antecedente de gastritis, por ejemplo, de úlceras sin tratamiento, todo eso tengo que recabar yo para darme una idea frente a lo que me estoy enfrentando, ¿no? Frente a lo que yo estoy tratando de resolver. Luego va a seguir algo también muy importante, que es el examen físico, ¿no? Si ustedes hacen una buena anamnesis y un correcto examen físico, generalmente llega al correcto diagnóstico de sus pacientes entre el 80 y el 90%, ¿no? Sin necesidad de exámenes de laboratorio. Eso es hasta ahora, a pesar de que ahora pues somos muy tomografía dependiente o exámenes de laboratorio dependiente. Es muy importante que ustedes recuerden que lo más importante cuando hay alguna duda diagnóstica es tu anamnesis y tu examen físico. Y por supuesto son los exámenes complementarios que nos ayudan a corroborar lo que yo ya estoy presumiendo. Yo pido una tomografía, pido una radiografía o algún examen de sangre cuando yo ya tengo un diagnóstico y tengo posibles diagnósticos diferenciales. Yo no pido una imagen o pido algún examen de laboratorio para que me dé el diagnóstico, ¿sí? No es al revés. Yo ya tengo que tener mis presunciones diagnósticas y luego recién pido exámenes que van a complementar o que van a confirmar lo que yo ya estoy suponiendo. Entonces, en el examen físico, por ejemplo, aquí miren, tenemos múltiples puntos dolorosos y diferentes etiologías que podemos tener. Tenemos de todo, desde los más comunes, que es el Bloomberg, por ejemplo, o el Murphy,
o por ahí debe estar el signo de Grey Turner, por ejemplo, o no sé, el signo del psoas, y todo, qué tipo de enfermedad o qué tipo de patología quirúrgica es a la que yo me estoy enfrentando, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan los signos que hay en el examen físico, que sepan dónde hacerlos, en qué sitio debo yo presionar para saber qué punto doloroso es. Si yo no sé dónde es el punto doloroso, nunca voy a poder identificarlo, nunca voy a saber frente a qué patología estoy. Eso practíquenlo en sus prácticas hospitalarias. Espero que ustedes tengan una idea. Y luego, ¿qué pruebas analíticas yo debo pedir cuando estoy frente a un dolor abdominal? Pues un hemograma básico, electrolitos, urea, amilasa lipasa es importante para descartar algún tipo de pancreatitis, bilirrubinas, lactato, un AGA, un examen de orina es muy importante. Por ejemplo, beta-HCG para descartar alguna patología ginecológica o algún embarazo ectópico que esté produciendo ese dolor. Y es importante que tengan en cuenta estas pruebas analíticas. No es que en todos los pacientes tengan que pedir todo esto, no, tampoco es así. Simplemente que es para que ustedes se den una idea de lo que podrían pedir. Y en cuanto a los exámenes complementarios, pues vamos a empezar siempre de menos a más, ¿no? Con una radiografía simple de abdomen de pie, yo puedo diagnosticar que mi paciente está perforado y tiene un neumoperitoneo, por ejemplo, aquí es evidente, ¿no? Este es un paciente con una radiografía simple de pie, en la cual se ve un neumoperitoneo en esta zona y se ve perforación de víscera hueca, ¿no? Yo no tuve que pedir una tomografía, no tengo que pedir un examen más complementario, no tengo que pedir, no sé, una resonancia para diagnosticar que mi paciente está perforado y que tenemos que entrar a sala, ¿no? Simplemente con una radiografía simple de abdomen de pie. O por ejemplo esto, miren, aquí se ve el cuadro obstructivo gigante, una obstrucción intestinal, ¿no? El intestino grueso, súper dilatado, simplemente con una radiografía de pie. Miren, aquí se ve clarito el vólvulo de sigmoides, el colon todo extendido, gigante, ¿no? El signo del grano de café tan característico, y se puede ver claramente una radiografía de abdomen de pie. No se necesita tomografía o mayor imagen, simplemente una radiografía de pie para confirmar el diagnóstico que yo ya había presumido. Y cuando hay ciertas dudas también se puede pedir una tomografía, ¿no? Eso también se puede pedir, por ejemplo, cuando hay un apéndice retrocecal, ¿no? Hay duda, el examen físico está dudoso, se puede pedir una imagen, y si no, se puede ver el apéndice, por ejemplo, retrocecal, la apéndice perforada, el ciego dilatado, por ejemplo, todo eso se puede ver en una tomografía. Y otro examen complementario también, que a su vez es terapéutico, ustedes tienen que saber que existe y que hay, es la laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía diagnóstica es el último examen complementario que nosotros tenemos, que es entrar con una cámara por ombligo y poder revisar la cavidad abdominal, ¿no? Es cuando ya inclusive la tomografía es dudosa y se puede tomar como una prueba complementaria. La ventaja es que es tanto diagnóstico como terapéutico, porque en ese mismo momento se resuelve la patología quirúrgica o se decide si no es quirúrgico simplemente. Y esto tienen que recordar que no en todo paciente se hace, se tiene que hacer en pacientes seleccionados, en pacientes que ameriten, que toleren también la laparoscopía, que estén en condiciones estables, ¿no? Pero se puede tomar como prueba complementaria. Ahora, ¿qué cuadros en el laboratorio me pueden sugerir que yo estoy frente a un posible abdomen de origen quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo que mi presión física, veo la presión intraabdominal y está mayor de 25, por ejemplo, o hay un signo de Bloomberg positivo porque me habla de un rebote, de una reacción peritoneal, hay una sepsis inexplicable, o hay un traumatismo penetrante, por ejemplo. En laboratorio, si es que hay una hemorragia digestiva que precisa más de 4 unidades de paquete globular, podría entrar a sala porque no se está controlando médicamente. Signos de hipoperfusión también. En la imagen, por ejemplo, un hemoperitoneo evidente también es causa de ingresos a las operaciones. Y también algo que ya no se hace mucho, pero que antes se hacía más, es el lavado peritoneal, ¿no? Ustedes tienen que saber esto más que nada por teoría, porque ahora lo que se usa en emergencia mucho es el ecofast, ¿no? O la ecografía. Primariamente, si es que se tiene el ecógrafo con el ecografista que es radiólogo, pues de una ecografía formal, o si no en emergencia o trauma-shock se utiliza el ecofast, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar acerca del abdomen agudo inflamatorio. Yo he puesto esas imágenes para que ustedes puedan quedarse, puedan entenderlo más. El abdomen agudo inflamatorio es como una bombita, ¿no? Que va a reventar dentro de la persona porque así está inflamado.
Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de un abdomen agudo inflamatorio? Ahí tenemos, ¿no? Una apendicitis, una colicistitis, una diverticulitis, la pancreatitis, una patología anexial, por ejemplo, todas las cosas inflamatorias que tenemos dentro del abdomen, eso es un abdomen agudo inflamatorio. El dolor generalmente va a ser continuo y persistente por más de 48 horas. El dolor va a variar con la evolución. Puede tener síntomas digestivos acompañantes. El diagnóstico más común de todos estos va a ser la apendicitis aguda, ¿no? Puede tener síntomas infecciosos precoces, puede acompañarse de signos peritoneales y va a tener una repercusión sistémica de inicio leve, pero que luego va a ir progresando. El diagnóstico es difícil, por lo que se utiliza la topografía, o sea, el cuadrante del abdomen que esté más doloroso o donde pueda incrementarse el dolor para tener una idea de a qué patología nos estamos enfrentando. También los exámenes de laboratorio nos van a ayudar mucho en ese tipo de patologías y se tiene que ver, si es que estamos en un cuadro precoz, ver la evolución, ¿no? Para ver cómo vamos a definir la conducta en este paciente. Cuando estamos ante un abdomen agudo perforativo, por ejemplo, ¿qué es un abdomen agudo perforativo? Es cuando hay una perforación de víscera hueca, ¿no? El inicio va a ser muy brusco, el dolor va a ser muy intenso y constante, predomina el ilio y va a haber gran repercusión sistémica, ¿no? A diferencia del inflamatorio, que era una repercusión sistémica que iba de menos a más. El abdomen va a estar en tabla generalmente, va a haber signos peritoneales, va a desaparecer la matriz hepática porque posiblemente esté todo lleno de líquido, probablemente el abdomen, o de aire, presencia de neumoperitoneo claro, la radiografía de abdomen de pie. Entonces, la conducta generalmente en ese tipo de abdómenes, como hemos visto, un trauma penetrante por arma blanca, generalmente siempre va a ser quirúrgico. Recuerden que en cirugía y en medicina nada es siempre, ni nada es nunca, es generalmente es quirúrgica la opción, pero ahora, por ejemplo, hasta en trauma hacemos manejo conservador o manejo médico si es que no hay signos de descompensación o de shock, ¿no? El abdomen agudo oclusivo es como un globito, ¿no? Son los obstruidos generalmente. Entonces, en un oclusivo lo que va a haber es distensión del tránsito intestinal. La etiología puede ser mecánica o funcional. Mecánica es cuando estamos ante un cuadro obstructivo, ¿no? Generalmente lo más común va a ser bridas previas, pero por ejemplo puede ser otras cosas. En pacientes no operados puede ser hernias, y si el paciente no tiene hernias, lamentablemente puede ser una neoplasia, ¿no? Un paciente que venga distendido, por ejemplo, ayer que tuve guardia me tocó un paciente así, ¿no? Un paciente que venía un tiempo de enfermedad de 9 días, familiar de una colega del hospital, paciente adulto mayor, sin comorbilidades, sin cirugías previas, sin hernias previas, distendido hace 9 días, abalotonado, con un poco de distensión y distendido, regular estado general y signos de obstrucción intestinal. No tenía cirugías previas, no tenía hernias, adulto mayor. ¿Qué podíamos pensar que era? Una neoplasia, lamentablemente, ¿no? Paciente varón, mayor de 60 años, NM de colon generalmente, ¿no? Caso obstructivo por algún tipo de neoplasia maligna. Lamentablemente eso se está viendo mucho ahora, ¿no? Y sí, no, eso era una obstrucción intestinal por un cáncer de colon sigmoide, ¿no? Lamentablemente. Entonces, este tipo de abdómenes agudos se dan, ¿no? No es tan poco frecuente. El dolor es un síntoma secundario porque lo principal va a ser la distensión o el stop del tránsito intestinal. Va a acompañarse de deshidratación, va a haber síntomas digestivos como náuseas, vómitos, constipación, y el dolor continuo va a sugerir que ya se está comprometiendo el flujo vascular y puede llegar a una isquemia inclusive. Aquí se puede utilizar la radiografía simple de pie, por ejemplo, para ver que hay los niveles obstructivos. Y bueno, ahora vamos a ver el abdomen agudo isquémico. Miren, es como un cañito cerrado, ¿no? Es cuando se obstruye el flujo venoso o el flujo arterial, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Generalmente se ven pacientes añosos que tienen algún tipo de comorbilidad previa, generalmente comorbilidad cardiovascular, vasculares tipo fibriladores, por ejemplo. El dolor va a ser persistente y severo, va a tener síntomas obstructivos, pero también síntomas inflamatorios. Entonces nos va a confundir un poco, ¿no? Va a estar con un poco de stop de tránsito intestinal, un poco de distensión, pero también va a estar un poco inflamado, pero leve, como que va empeorando. Entonces, en un paciente añoso y que tiene antecedente vascular, hay que pensar que estamos ante un abdomen agudo isquémico, ¿no? Va a tener gran repercusión sistémica porque se está comprometiéndole directamente el flujo vascular arterialo-venoso, translocación bacteriana y puede cursar con acidosis.
Generalmente se da intestino delgado, intestino colon que se comprometen. Generalmente es el intestino delgado el que más se compromete y tiende a dar isquemia mesentérica, ¿no? Puede ser isquemia arterial, que es terrible realmente, o isquemia venosa, que nos da un poco más de tiempo y nos da chance a poder embolizar. Generalmente se da por embolia o trombos o por cuadros no oclusivos, ¿no? Generalmente por cuadros de bajo flujo. Y el abdomen agudo hemorrágico es el último que vamos a ver, que se puede dar por dos cosas, ¿no? Una ruptura espontánea o una ruptura traumática. La ruptura traumática es por un tipo de trauma cerrado o abierto, por arma blanca, por etileno de fuego, y la ruptura espontánea puede ser por alguna patología ginecológica, lamentablemente, ¿no? Una ruptura uterina, por ejemplo, o un embarazo ectópico roto, una ruptura hepática, por ejemplo, en un síndrome de HELP, ¿no? Cuando estamos ante una preeclampsia severa, una ruptura de víscera maciza, o la ruptura de un aneurisma, ¿no? A nivel abdominal. Estos van a tener un comienzo muy brusco, van a cursar con un cuadro de hipovolemia, la caída del hematocrito va a ser tardía, va a tener un dolor persistente, el abdomen no necesariamente va a estar en tabla, como a diferencia del abdomen agudo perforativo, ¿no? Este abdomen puede estar más blando, la sangre irrita el peritoneo pero tardíamente. Y el tratamiento en este tipo de abdómenes agudos generalmente es quirúrgico. Y ahora vamos a tratar de definirlos un poco por topología, o sea, por el sitio donde esté, ¿no? Los más frecuentes son esos, ¿no? Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, el hipocondrio derecho y el centro del abdomen. Entonces, en fosa ilíaca derecha es la topología más frecuente, es el lugar más frecuente. Es de difícil diagnóstico y sobre todo con mujer, porque se sobrepone a patología ginecológica y hay que estar viendo la evolución y reevaluando al paciente constantemente si es que hay dudas, ¿no? Puede ser, miren, todos esos tipos de patologías, desde una apendicitis hasta la diverticulitis, por ejemplo, que vimos en una clase anterior que podía dar diverticulitis del lado derecho, también se puede superponer. Puede ser una ito nada más, o un cólico renal, o una anexitis, o una epi, por ejemplo, que pasa a nosotros bastante en cirugía, que confunden las epis con apendicitis, puede ser. O podemos estar ante una patología neoplásica, ¿no? Lamentablemente un tumor de ciego, o un adenocarcinoma de apéndice fecal. Entonces son múltiples etiologías, pero vamos orientándonos más o menos en qué puede ser por fosa ilíaca derecha. Para ayudarnos mejor tenemos las imágenes como mencionamos, la ecografía, la tomografía y si es necesario la laparoscopía diagnóstica, ¿no? En fosa ilíaca izquierda es menos frecuente, como mencioné, depende más de la edad, del sexo también, los antecedentes vasculares, que hay un tipo de sangrado por vía baja, la respuesta de los antibióticos. Cuando estamos hablando de fosa ilíaca izquierda estamos hablando más de diverticulitis, de colon, de una patología colónica, de algún tipo de NM de colon, entonces hay que tener cuidado. En fosa ilíaca izquierda podemos encontrar abscesos, como podemos ver en esta parte, y podemos ver aquí imágenes, por ejemplo, que sugieren neoplasia a nivel del colon, ¿no? Imágenes sacabocado que estrecha el lumen del intestino, como pueden ver ahí clarito, ¿no? Una imagen en manzana, en mordida de manzana, como le llaman. En hipocondrio derecho, ¿qué es lo que vamos a presumir más? Vía biliar, hígado, páncreas, duodeno y riñón derecho, ¿no? Todo lo que esté en esa zona. Como vimos en la clase de colecistitis y colangitis, cualquier tipo de dolor en hipocondrio derecho, vamos a presumir más que nada una colecistitis para comenzar. Si está ictérico, podemos pensar en una colangitis, por ejemplo. Vía biliar, como es ictericia, el hígado hipovolemia, el páncreas generalmente con náuseas, el duodeno se perfora, es el que da el signo más llamativo, que tiene peor pronóstico, y el riñón derecho da el dolor abdominal acompañado de síntomas urinarios. Como podemos ver aquí hay múltiples accesos hepáticos, miren la colección hepática, eso parece un adenoma hepático. Y cuando hay un dolor generalizado dentro del abdomen es difícil, porque no sabemos si es solamente de esa zona o es un dolor referido de otras zonas, ¿no? Entonces hay que siempre ver las características de dolor, los síntomas que están asociados, estudios complementarios y como les mencioné último, la laparoscopía también es un estudio diagnóstico y a la vez terapéutico. La semiología del dolor, la repercusión sistémica que vamos a tener, el estudio de imagen y los laboratorios, ¿no? Cómo va a ir yendo nuestro paciente.
Entonces, en semiología del dolor, pues hay que ver la inspección, la percusión, la auscultación, si hay ruidos hidroaéreos y la palpación, ¿no? Si hay signos peritoneales, si está distendido, en qué puntos está más doloroso. En la repercusión sistémica vamos a ver si el paciente está tolerando este cuadro, o está séptico, está chocado, o ya está dañando órganos blancos, ¿no? ¿Qué órgano blanco está dañando? Y es importante saber que nuestra decisión terapéutica va a ser urgente, ¿no? Frente a un paciente que está inestable dinámicamente, cuando está comprometido sistémicamente, cuando ya el dolor es continuo y prolongado, o cuando simplemente la evolución que está teniendo nuestro paciente es mala, no tanto local como sistémica. Entonces tenemos que, según lo que hemos estudiado nosotros con nuestra anamnesis, nuestro examen físico, complementamos con nuestro laboratorio y nuestras imágenes, tenemos que ir pensando a qué etiología estamos enfrentándonos, ¿no? Y como les mencioné, poder decidir en el último de los casos si es que estoy ante la duda, ¿no? Y no estoy seguro, pues entrar a una laparoscopía diagnóstica y poder ver, ¿no? Por dentro, ya, como se dice, ya adentro podemos decidir, ¿no? Si es que es alguna patología quirúrgica o si es como no era nada, realmente ninguna patología abdominal, y era, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, nada más que estaba cursando con mucho dolor abdominal. Entonces se retira la laparoscopia diagnóstica una vez que se hace y pues el paciente puede seguir en el tratamiento médico. Ahora, algunas situaciones especiales, como mencionamos, ¿no? La paciente mujer siempre es una situación especial. ¿Por qué? Porque las patologías ginecológicas tienden a superponerse muchísimo a las patologías abdominales, ¿no? La edad es muy importante, generalmente las mujeres en edad fértil, ¿no? Son las que nos traen más complicaciones al momento de poder decidir si el paciente es un paciente con una patología abdominal pura o es una patología ginecológica. O puede darnos también, por ejemplo, una EPI grado 4 que nos dé una periapendicitis, ¿no? El apéndice da signos de inflamación o está inflamada por continuidad o por estar adyacente al foco de la EPI grado 4 que tiene la paciente, ¿no? A pesar de que es evaluado por el especialista, o puede tener imágenes, muchas veces nos dicen que no hay nada ginecológico y entrando a sala de operaciones es que recién se ve el compromiso, ¿no? A veces un quiste, pedículo torcido, una EPI. Entonces la laparoscopía siempre queda como última opción ante la duda, pues para resolver tanto dar el diagnóstico como dar la intervención al paciente, ¿no? Entonces puede ser apendicitis, embarazo ectópico, tumores ováricos, quistes ováricos, o sangrado, inclusive en ser periopulatorio, ¿no? Es importante poder siempre tener estos diagnósticos en cuenta cuando nos enfrentemos a una paciente mujer. Ahora, otra situación especial es la paciente, por ejemplo, embarazada, ¿no? La paciente embarazada puede cursar como cualquier paciente con una colecistitis, que es muy común en las pacientes embarazadas, puede tener apendicitis, puede tener volúmenes sigmoides, puede tener ruptura de aneurismas, por ejemplo, ¿no? Ruptura de la cápsula de Gleason, pielonefritis, ruptura uterina, dorsón ovárico. Entonces es muy importante saber que esta paciente embarazada, ¿qué podemos ofrecerle, ¿no? Hay que tener cuidado, saber que va a ser difícil, ¿no? Por la disección del tamaño uterino, nuestras vísceras intraabdominales van a ser desplazadas de su sitio normal. O sea que la topografía que yo mencioné anteriormente no se va a aplicar en la paciente embarazada. En la paciente embarazada un apéndice puede estar doliendo en subhepático, por ejemplo, en flanco derecho o en hipocondrio derecho, inclusive por la posición del útero, ¿no? Que copa toda la cavidad abdominal. Entonces hay que estar teniendo muy en cuenta en la paciente embarazada el tamaño uterino, las semanas de gestación, no el desplazamiento visceral. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de pacientes está contraindicado todo tipo de rayos, ¿no? Así que solamente se recomiendan las ecografías y en todo caso si hay mucha duda diagnóstica se puede hacer una resonancia, ¿no? Y sobre todo la salud fetal, si dejamos un cuadro abdominal agudo de emergencia avance en este tipo de pacientes puede comprometer no solo la vida de la mamá sino también la vida del bebé, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la salud fetal, puede estar induciendo por ejemplo una sepsis, punto de partida abdominal de nuestro paciente, una taquicardia fetal o algún tipo de problema en el feto. Y también tenemos y aquí están las imágenes que se pueden pedir en la paciente embarazada, como mencioné, ¿no? Ecografía y resonancia. Sí se pueden pedir.
tenemos, por ejemplo, un paciente muy característico